Levanta tus manos, pueblo de Dios, y le damos toda gloria y honra al Rey de Reyes, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale palmas, hermano. Le damos las gracias a Dios. Y un día más, hermano, estamos aquí delante del Señor, teniendo yo el privilegio de poder traer el mensaje de Dios, la palabra del Señor. Y yo te invito a abrir tu Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 18. Gloria sea al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 1. Amén. Todos los que ya estamos le decimos amén. Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 1. Gloria sea al Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y a sus villas de mano de los filisteos. Y tomó a Gat y a sus villas de mano de los filisteos. Padre, yo te ruego, te pido, Señor, con todo mi corazón, que no sea mi boca hablando este día. Yo quiero que tú hables a tu pueblo, palabra viva, palabra eficaz, lo que tu pueblo necesite, Señor. No permitas que mi humanidad salga, sino que tu palabra sea revelada a mis hermanos. Habla, Señor, y atamos en el nombre de Jesús a todo espíritu inmundo, espíritu de oposición, espíritu de avaricia, de lujuria, espíritu de adulterio, sea atado y sea cortado en el nombre de Jesús. No le damos acceso por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo la palabra se extenderá, la palabra se extenderá, y donde cae la semilla habrá la cosecha, y donde cae la semilla veremos el fruto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título, pueden tomar su asiento los que están puestos de pie. El título de este capítulo comienza diciendo: David extiende sus dominios. David extiende sus dominios. Y hablar de David es hablar definitivamente de un hombre de fe. Amén. De un hombre que no le temía nada, sino que decía: si Jehová está conmigo, yo no voy a temer a nada. Pero primero tenemos que entender qué significa dominio. Porque quizá tú dices: hermana, ¿qué está extendiendo David? Y según la terminología del diccionario, dominio significa poder que alguien tiene de usar y disponer lo que es suyo. Dominio significa lo que tú tienes, la capacidad que tú tienes, la virtud que tú tienes, el don que tú tienes, la unción que tú tienes para tomar posición de aquello que ya Jehová te dio por heredad. Hermana, ¿a qué se refiere, hermano? Jehová te dio por heredad tu sanidad. Jehová te dio por heredad la libertad de tus hijos. Jehová te dio por heredad que tu matrimonio sea restaurado. ¿Quién es el más interesado en verte sano, en verte bendecido? Es Jehová de los ejércitos. Hace unos días el siervo hablaba que no se puede servir a la voluntad de uno mismo. Y es verdad, hermano, porque en esta tierra somos vasos. Tú decides ser vaso de Jehová, tu creador, o tú decides ser usado por el mismo infierno. Que el Señor lo reprenda. Y hay muchos que estamos sentados muchas veces, que en lugar de querer ser usados por Dios, somos usados por el mismo infierno. Pero David, hermano, David, un hombre que no miraba al botín, sino que miraba a quien iba con él, decidió ser usado por Dios. Y cuando una persona, hermano, se dispone y dice: que Jehová me use, hermano, el Señor extiende tus dominios. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor extienda nuestros dominios, pero no hacemos nada por Él.
pero no hacemos nada por derrotar los demonios que están metidos en casa. Es muy lindo servir al Señor, hermano, pero déjame decirte que día a día uno se está corrigiendo en Dios. Hasta quien le predica día a día, hermano. Porque su palabra dice en Romanos, hermano, que aquel que hace la voluntad de la carne es hijo del diablo. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, hermano, es hijo del Espíritu. ¿Qué me quiere decir? Que día a día voy a hacer la voluntad de alguien. Tú decides hacer la voluntad de tu carne o tú decides hacer la voluntad de Dios. Y déjame decirte que hay muchas promesas que han estado en tu mano, pero tú mismo los has soltado de tu mano. Tú mismo soltaste tu sanidad. Tú mismo soltaste tu generación. Tú fuiste quien soltó tus finanzas, porque hiciste la voluntad de tu carne. Muchos hablamos, hermano, de todo lo que consiguió el rey David. Claro, tú le llamas rey, pero te olvidas del proceso que tuvo que hacer siendo solo un pastor de ovejas. Muchos nos olvidamos y creemos que de frente llegó al reinado. No, hermano. Tuvo que pasar cuevas, tuvo que pasar menosprecio. ¿Y qué es lo que tú estás pasando ahora? ¿Tú crees que se compara? Hermano, David estuvo en algún momento solo completamente. No tenía a nadie a su favor y anduvo de la mano de Dios. Yo no sé cuál sea tu situación, pero hoy el Señor habló a mi vida y me dijo: dile a mi pueblo que yo quiero extender sus dominios, que yo quiero usar ese poder del Espíritu Santo que esté en ellos, para que se den cuenta que su sanidad lo pueden obtener, que su finanza lo pueden obtener, que su ministerio puede volver a activar ese fuego. Pero ¿qué necesitamos? Obedecer a la voz de Dios. El capítulo comienza diciendo: después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos. Di: después de estas cosas. Todos: después de estas cosas. Hermano, pero pocos queremos pasar estas cosas. Todos queremos: extendió su dominio. Pepito extendió su dominio. Juan extendió su dominio. Mateo extendió. No. Después es necesario pasar ese después. Es necesario pasar esa copa amarga. Es necesario pasar ese proceso. Pero yo no sé cuántos de aquí dicen, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo a punto de cumplir ese designio que Él había sido encomendado, que se le había encomendado: si es posible que pase esta copa. ¿Sabes qué le trató de decir? Que no se haga lo que yo quiero. Muchos de nosotros oramos para que pase esa copa, pero pocos le decimos: si es tu voluntad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque este evangelio está tan perverso y contaminado que no nos importa la voluntad de Dios. Yo quiero seguir, yo quiero caminar, yo quiero hacer. ¿Y tu voluntad? No me importa. Hermana, pero yo no se lo digo así jamás a Dios. No, pero tu actitud se lo dice. Pero tu forma de hablar, de hacer, de actuar se lo dice. Y hay muchos que le estamos diciendo al Señor: no me importa lo que tú quieras hacer. Pero David tuvo que pasar después de todo eso para recién extender a los dominios. Y dice: David derrotó a los filisteos. ¿Qué representa ese filisteo gigante hoy en tu vida? La pereza, el cansancio, la fatiga. ¿Qué es lo que te está atando, hermano, a no poder extender tus dominios? Hermanos, si entendiéramos que el Señor nos quiere dar ese poder para traer nuestra sanidad, para ver nuestro milagro, para ver nuestra generación rendida a sus pies. ¿Sabes qué, hermano? Es necesario mirar y poner los ojos en la promesa y no en el proceso. Pero hay muchos que ponemos los ojos en el proceso, hermano.
y nos olvidamos de la promesa. No lo estamos haciendo bien. ¿Qué promesa el Señor te dio? ¿Que tú y tus hijos? ¿Sí? ¿Te dijo eso? ¿Qué te dijo? ¿Que ibas a ser sano? ¿Qué te dijo? ¿Que te iba a bendecir económicamente? ¿Qué fue la palabra que te dijo? Pues yo te digo, mira la palabra y camina puesto los ojos en la promesa y no en el proceso, porque el proceso es doloroso, hermano. Y cuando abres los ojos, abres el oído al proceso, ¿sabes qué pasa? Los filisteos te detienen. Ese gigante te detiene. Pero si tú quieres mirar a todos esos filisteos derrotados y humillados, hermano, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ver la promesa. Y cuando uno ve la promesa, hermano, no hay nada más hermoso, de verdad. Muchos años esperé por esta promesa de poder predicar el evangelio. Muchos años. Si yo hubiese puesto mis ojos en el proceso, hoy en día quizá lo único que tendría sería un título profesional y todos los sueños de Dios deshechos. Pero mis ojos estaban puestos en la promesa de que yo y mi casa le iba a servir al Señor. Pero sabes, hermano, era necesario entender que con mi voluntad no le iba a servir. Haciendo mi voluntad no le iba a servir. Haciendo tu voluntad no le vas a servir a Dios. Ay, hermano, si el mundo entendiera que no hay mayor privilegio que servir a Dios, que obedecer a la voz de Dios. ¿Sabes por qué David derrotó a los filisteos? Y su palabra dice, y los humilló. Y los humilló. Pero ¿sabes qué pasa? Muchos son humillados por los filisteos. Ese filisteo te está humillando. Ese filisteo se está burlando de ti. Ese filisteo no para de reírse. Hermana, ¿qué necesito hacer? Mira la promesa. Si el Señor te dijo, vas a extender tus dominios, créele y no mires el proceso. Saca lo natural, hermano, de ti para entrar a lo sobrenatural de Dios. Su palabra continúa diciendo, y tomó a Gad y a sus viñas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Muchas veces los moabitas nos toman a nosotros de esclavos. Hermana, ¿qué representa un moabita? El estrés, la preocupación, la riña, las peleas, la cólera, la contienda. Y dice, y David derrotó también a Moab, y los moabitas fueron siervos de David. Y yo quiero que tú te concentres acá y recuerdes quién fue familiar de David. ¿Quién fue la bisabuela de David? Ruth, la moabita. Y dice, y David derrotó a los moabitas. Pero muchas veces no queremos derrotar a los demonios que vienen de casa. No, hermana, es que es mi hermano, es que es mi tío, es que es mi familia. Derrota todo moabita que esté deteniendo tu ministerio y tu llamado, que esté deteniendo que ese fuego que el Señor ha puesto en ti se apague. Derrota a los moabitas. ¿A qué le tememos, hermano? David dijo, yo derroté a los moabitas. Pero David, tu familia, pero David, tu abuela, tu pariente, no me importa. Si Jehová me dijo, Jehová sabe por qué habla. Pero muchos de nosotros no queremos cortar relaciones familiares
y yo no sé a cuántos, pero el Señor les está hablando que es necesario cortar esas relaciones familiares. ¿Por qué, hermana? Si no tiene nada de malo, lleva mi sangre. Sí, pero tú no puedes llevar los demonios de ellos. Así que aquí no importa la sangre. Aquí importa que somos un solo cuerpo. Y el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, escúchame algo, no puede andar mutilado. Pero muchos andamos con cuerpos mutilados. E incluso muchos somos mutiladores del cuerpo de Cristo. Pero Dios está hablando y haciendo un llamado. No solamente derrotó a los filisteos, sino que también derrotó a los moabitas. Y de ahí salía él también. Y también quizá llevaba un poco de la sangre de la bisabuela Ruth, la moabita. Sí, hermano. Y si nos metemos más al fondo, un poquito más, ¿quieres que te diga algo? En algún momento del proceso, David llevó de la mano a su padre y a su madre y le entregó a los moabitas para que los cuiden. Y los moabitas le dijeron: David, tú sigue, yo voy a cuidar de tus padres. ¿Y sabes qué le dijo David a sus padres? Voy a guerrear y voy a volver por ustedes. ¿Qué me quiere decir, hermana? Que en algún momento los moabitas alimentaron también a la familia de David. Uy, tremendo. Y creemos nosotros que como en alguna temporada el Señor usó algún moabita, tenemos que estar atados de ellos. Wow. Tenemos que ser sirvientes de ellos. No. El Señor te dice: corta ese lazo en el nombre de Jesús. Si fueron usados bien, hermano. Pero el Señor te dice: pon el ojo, ¿dónde? En la promesa y no en el proceso. Porque en el proceso, hermano, muchos van a ser usados. Muchos van a ser amigos de tu propósito. Pero no puedes hacer alianza. David no hizo alianza con los moabitas. ¿Pero por qué, hermana? Si los moabitas cuidaron a sus padres, porque David sabía cuál era la promesa que el Señor le había dado. David sabía. No mires el proceso. No mires quiénes fueron usados. Y quizá dentro de casa se está diciendo: yo pienso que debes cortar con esta relación. Y tú dices: no, pero si ha sido buena, pero si me ha dado, pero si me ha alimentado. No. El llamado de Dios y el propósito de Dios tiene que ser más fuerte que las relaciones familiares. Hermano, ¿y cómo puedo cortar las relaciones familiares? Cuando tú sientas que hay algo que se te está pegando, dile: Señor, quítame. Suelta eso, hermano. Porque eso llega muchas veces hasta tu generación. Y en el capítulo 2 dice: también derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David trayéndoles presentes. Y los moabitas fueron siervos de David. David no mató a todos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Dios no te va a mandar quizás a matar a todos, sino a que los uses en algún momento. ¿Qué es ser un siervo? Hermana, usted está hablando muy fuerte. ¿Cómo yo voy a usar? Usa a los moabitas. Bendice a los moabitas también. Alguien que llega a tener ese nivel de bendecir a un moabita es bendecido. ¿Por qué, hermana? Porque el siervo de Dios sabe que no debe hacer alianza con el moabita. Porque el siervo de Dios sabe que no debe tomar las costumbres del moabita. Muchas veces vamos a tener de repente que bendecir a los moabitas, pero eso no significa que yo haga alianza. Quizá tú en algún momento vas a tener a tu mando a siervos moabitas, pero eso no significa que debes hacer alianza. Tómalos como siervo. ¿Sabes por qué? Porque había algo que sabían los moabitas, que era
que no hay Dios como el Dios de David. Por eso es que le traían presentes. Por eso es que le ofrecían los presentes, por congeniar con David. Pero no era David, tampoco era la sombra de Pedro. Era el Espíritu de Dios en David. Era el Espíritu de Dios en esa piedra. Solo bastó una piedra para derrotar a ese Goliat. No era la piedra, era el Espíritu de Dios. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando la Biblia relata de que David tomó piedras, 5 piedras que estaban ahí dice: y tomó 5 piedras que estaban junto al arroyo, junto al agua. Cuando tú estás junto al agua viva, todas las herramientas Dios lo usa a tu favor, sin importar lo que tengas. ¿Cuál fue el milagro que hizo el Señor? Tengo estos peces y tengo estos panes. No permitas que los filisteos y los moabitas te tomen como esclavo, hermano. No lo permitas. Hoy levántate en el nombre de Jesús y di: estoy harta, estoy harto de ser esclavo de los moabitas, de caer en las redes de los filisteos. Un hijo de Dios, un siervo de Dios, no puede ser esclavo del pecado. No puede ser esclavo de la inmundicia, de la suciedad, de lo perverso. Tenemos que ser libres de cualquier espíritu inmundo. Y su palabra continúa diciendo en el versículo 3: asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Sobá, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Hadad-ezer era un rey de Siria. Derrotó a los filisteos, derrotó a los moabitas, derrotó a los sirios. Wow. Y dice la palabra: y David fue hacia el río Éufrates. Y en 2 de Samuel está escrito que cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice: tu dominio se extenderá desde el Éufrates. No sé cuántos me están entendiendo, pero muchas veces luchamos nosotros. Mira, hermanos, somos tan egoístas que no nos damos cuenta que nuestra generación, que nuestros hijos, que nuestros nietos tienen que ver la promesa que está en nosotros. ¿Qué te quiero decir? Que en ti no puede morir la promesa. Abraham quizá no lo vio, pero David, el linaje de David, vio la promesa que se le fue dado a Abraham. No permitas que la promesa que se te fue dada muera. Extiende tus dominios. Extiende tus dominios en el nombre de Jesús. El Señor está hablando a su pueblo, hermano. Y en el versículo 4 dice: y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto de 100 carros que dejó. Derrotó todos los caballos. Y quizá muchos dirían: hermana, ¿cómo va a matar a los caballitos? ¿Por qué hizo eso? Porque David sabía que la fuerza no provenía del caballo. El caballo representaba y aún representa un animal de guerra. Pero David sabía quién era su espada. Pero David sabía quién iba a pelear su batalla. No era el carro del faraón, no era el carro de los sirios, no era el carro de los moabitas,
No va a ser lo que te va a dar el mundo. Las herramientas te las va a dar el Señor para que tú puedas vencer. David, al escribir esto, al leer esto, me doy cuenta que David no confió en carros ni en caballos. Él confiaba en el poder de su Señor. Y yo no sé cuántos hermanos, pero yo confío en el poder de mi Señor. Pero yo confío que mi Dios no me va a olvidar, hermano. Él no se va a olvidar. Él no va a tener en poco, no va a tomar en poco todo lo que tú haces por Él. David sabía de dónde provenía su fuerza. Yo te pregunto a ti y a los que están en las redes, ¿de dónde proviene su fuerza? Quizá David, alguien por ahí le hubiera dicho, quizás se lo dijo: David, no mates a los caballos, no mates a los carros. David, usa los caballos, al final es el botín. David sabía escuchar a la voz de Dios. Y él sabía que no iban a ser los caballos ni el carro, iba a ser el Señor. Y yo estoy segura que estos 100 que él dejó vivos fue exactamente los 100 que necesitaba para llegar y seguir conquistando. Hay cosas que vamos a tener que soltar. ¿Para qué, hermana? ¿Para qué? Para empezar nuevas conquistas. Suelta las cosas y empieza a conquistar lo que el Señor te ha dado. Ya venciste a los filisteos, te toca a los moabitas. Claro, es que el filisteo no tenía ninguna relación contigo, pero el moabita sí. Wow, hermano. Pero cuando tú cortas esa maldición generacional, no hay mayor bendición, hermano, que puedas recibir del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te dice: ahora has entendido que aquel que hace mi voluntad es tu familia, es tu padre, es tu hermano. Ahora has entendido. Pero hay muchos que tenemos en el altar a nuestra familia en lugar de derrotar. No permitas que nos tomen como prisioneros. Y con esto no te digo que te olvides y no creas en que el Señor va a transformar a tu casa, a tus hijos. Sí, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero mientras tú te enfoques en la promesa y no en el proceso. Porque el proceso, ¿sabes qué te dice? Consiente a tu hijo y en algún momento entenderá. ¿Sabes qué te dice el proceso? Déjalo que se vaya a las fiestas, en algún momento entenderá. ¿Sabes qué te dice el proceso? Deja a tu marido que salga con sus amigos, en algún momento entenderá. ¿Y qué haces? Te quedas de brazo atado esperando que en algún momento entienda. Pero yo te digo, hermano, que este es el momento en que esas Déboras profetizas, en que esos sacerdotes de casa se levanten y le crean a la promesa que si el Señor dijo, entonces empieza a buscar el rostro de tu Dios. Empieza a buscarlo a Él.